Colombianas y colombianos, bienvenidos. La noticia de hoy es que el candidato de gobierno y del Pacto Histórico, Iván Cepeda, aceptó una nueva entrevista con Caracol Televisión, en la que vuelve a presentarse frente al país en un momento clave de la contienda política. En este espacio, el candidato aborda de forma directa sus principales propuestas, pero también enfrenta preguntas incómodas sobre los problemas que ha tenido su gobierno. No evade los temas sensibles, habla de seguridad, economía, reformas y del desgaste que ha significado gobernar en medio de una fuerte polarización política. A lo largo de la entrevista, Iván Cepeda también hace un balance de lo que considera han sido los logros de la administración de Gustavo Petro, defendiendo el proyecto político y respondiendo a las críticas que han marcado su gestión. Es un ejercicio que busca conectar nuevamente con la ciudadanía y reafirmar su visión de país. Se trata de una intervención importante porque llega en un momento donde el debate político está encendido, las encuestas se mueven y las campañas intensifican sus estrategias. Cada palabra, cada respuesta y cada posición tienen un peso enorme en la percepción de los votantes. Aquí les dejamos la entrevista completa, pero antes, gracias por estar aquí, por suscribirse y por compartir este video con sus amigos y familia. Díganos en los comentarios usted qué opina y nos vemos en el próximo video. Muy buenos días, bienvenidos a esta entrevista. Hace 15 días hicimos una serie de conversaciones entre los candidatos a la República con sus fórmulas a la vicepresidencia. Hoy nos acompaña Iván Cepeda, en otro momento estaremos con su fórmula a la vicepresidencia, la senadora Aida Quispe. Candidato Cepeda, gracias por estar aquí. Ustedes, María Alejandra, como siempre. Bueno, candidato Cepeda, usted ha hablado en la exposición de todos sus discursos de el camino hacia una segunda parte de un gobierno progresista. Usted dice es el segundo tiempo del cambio. Para hablar del segundo tiempo, empecemos a calificar un poco ese primer momento. Y empecemos, en ese caso, usted también menciona la revolución ética. Y quisiera hablarle directamente de la mirada ética que usted puede hacer de este periodo que termina de Gustavo Petro. ¿Cómo lo calificaría? Yo creo que nuestro gobierno ha sido exitoso en cumplir su compromiso de cambio social. Sin lugar a dudas, las mediciones de opinión, lo que podemos ver en el recorrido por los territorios es una gran admiración y simpatía por la obra social del gobierno. Dentro de sus logros también está, a mi modo de ver, haber desarrollado un modelo económico distinto. Hay efectivamente problemas, son conocidos, las situaciones de corrupción que se presentaron en distintas áreas del Poder Ejecutivo, y eso es uno de los objetivos de lo que yo he llamado la revolución ética, que no es un asunto de este gobierno, simplemente es un problema mucho más grave, y es que la corrupción se ha convertido en un sistema. Ya no es simplemente una situación episódica o parcial, sino que golpea a todas las estructuras, a todos los niveles, a todas las dimensiones del Estado, y yo diría ha hecho un grave daño a la ética pública. Usted habla de la macrocorrupción, en ese sentido lo menciona como algo más sistémico, como lo está diciendo. Sin embargo, cada gobierno tiene que asumir el costo de los escándalos de corrupción, y en este caso el gobierno de Gustavo Petro pues los ha tenido y son bastante conocidos por la opinión. Hay ministros en la cárcel, hay cada vez denuncias sobre esto. Si usted tuviera que darle una calificación, y perdóneme que se lo pongan estos números, pero para continuar el diálogo, de 1 a 5, ¿qué tan preocupante es la corrupción en el gobierno? Más allá de ese tipo de ejercicios que me parecen un poco reductivos, yo lo que diría es que el presidente ha asumido la responsabilidad frente a los hechos. Los hechos que se han presentado son graves, nadie puede negarlo. Y a mi modo de ver, aquí lo que deben es aplicarse no solamente correctivos, sino profundos aprendizajes de cosas que no se pueden volver a repetir. Mencionaba usted antes el cambio social, y quisiera saber cómo se conversa dentro del grupo, no solamente del Pacto Histórico, sino de quienes están ampliando este escenario de su propuesta presidencial, ese cambio social. ¿Qué es lo que
hace coincidir, digamos, ese propósito de cambio social y lo que sienten que no se ha logrado. ¿Cómo es esa conversación dentro de ustedes? ¿Es autocrítica? ¿Es con base en cifras? ¿De qué manera se evalúa lo que han hecho en términos sociales? Bueno, nosotros tenemos una muy clara, digamos, nómina y listado de dónde están los aciertos. Las reformas que hemos logrado comenzar a avanzar, entre ellas la reforma agraria, la reforma laboral, la reforma pensional, lo que se ha avanzado en materia de reforma tributaria, la manera como se ha estructurado el Plan Nacional de Desarrollo, el cumplimiento de ciertas metas en materia social. Así que ahí vemos que hay una serie de cambios que son no solamente formidables, sino que hay que conservar y profundizar. ¿El cambio comenzó con Gustavo Petro en la presidencia o el cambio comenzó antes? ¿De qué manera se ha consolidado una izquierda en Colombia que hace 10 años tenía menos del 10%, digamos, entre la población que manifestaba ser de izquierda y hoy está alrededor del 30%? ¿Usted cómo evalúa ese fenómeno que hoy además está acompañándolo en su candidatura? Pues yo creo que hemos hecho una demostración con realidades, con hechos, de que era posible llevar a cabo los cambios que hemos anunciado como programa o como proyecto político. Y eso se ha visto reflejado en que la vida de millones de personas en el país, no de unos cuantos, sino de millones de personas, ha tenido un cambio benéfico. Me refiero a quienes hoy perciben un salario que antes era mínimo, hoy es vital, a los campesinos que han recibido tierras, Sí. a los miembros de la fuerza pública. Bueno, la lista es bastante larga. En la encuesta de Inbamer, al preguntarle a los ciudadanos si han recibido un beneficio para su familia o para ellos mismos de parte del gobierno, hay alrededor de un 40 y tanto por ciento que sí, pero también hay casi bueno, 30 y algo y 70 casi dicen que no. ¿El cambio se da porque la gente sí recibe personalmente o en su familia o en el entorno beneficios para el cambio de su vida, o hay algo muy simbólico que representa también en un momento de crisis de representación de los partidos? Y se lo pregunto es porque puede haber todavía algunos vacíos de entendimiento de qué es lo que pasa y qué es lo que le pasó a este país en la medida en que hoy usted, un candidato de izquierda con su trayectoria, está encabezando las encuestas. Y muchas personas se preguntan, ¿pero qué le ha pasado a este país para que eso esté sucediendo en este momento? Y me parece interesante, más allá de los diagnósticos buenos o malos que alguien tenga sobre este hecho, ¿cuál es su lectura? Pues en primer lugar... Es hablar de usted mismo, pero no importa. En primer lugar, yo creo que quienes no entienden esos cambios es porque no han pensado seriamente el problema de la pobreza y la desigualdad social en Colombia. No entender que Colombia es un país que tiene un gravísimo problema de desigualdad social es no entender este país. Y yo creo que ahí es donde están desenfocados totalmente los otros candidatos y candidatas en esta elección. Creen que el problema es seguir repitiendo un cliché de seguridad, de simplemente pensar que la prosperidad vendrá beneficiando a ciertos sectores de élite y no entender que superar la pobreza, superar la desigualdad social es hacer que la sociedad se beneficie en su conjunto, porque no son solamente quienes reciben un beneficio directo, es cómo crece la economía, cómo se produce un desarrollo más dinámico del consumo en los hogares, cómo se puede hacer compatible que la lucha contra la desigualdad o por la equidad social sea al mismo tiempo un modelo de prosperidad para todas y todos. Eso es lo que a mi modo de ver está en esta elección en discusión y debate. Y en discusión y debate usted habla de la palabra modelo. Y hablemos un poco de ese modelo cuando hay propuestas de que el Estado, como tal, sea responsable de proveer algunos servicios y de generar, digamos, una responsabilidad en ese Estado y en esa gestión del Estado que sabemos es bastante ineficiente.
de temas estratégicos. ¿Cómo decirle realmente a quienes hoy dicen, este es el socialismo, ¿no? Algunos incluso mencionan el comunismo, pero digamos en ese modelo de encuentro entre el sector privado, entre una economía, ustedes obviamente hablan del neoliberalismo, pero otros están hablando del capitalismo versus socialismo. ¿Ese es el modelo que está en juego en esta elección? María Alejandra, yo creo que es muy fácil discutir con las ideas que uno mismo crea. Sí. ¿No? Digamos, si el debate se plantea en términos de lo que cada quien quiere asignarle a su contradictor como tesis, pues obviamente es muy sencillo debatir. Y eso es una desfiguración de lo que nosotros hemos planteado, porque por lo menos yo no tengo ningún planteamiento público en el que haya hablado de estatizar la economía o de convertir el sistema en el que estamos en un socialismo, como quiera ponérsele el apellido del siglo XXI, etc. No, lo que hemos dicho es muy claro. Queremos un modelo económico productivo, diverso, que tenga un profundo rostro de equidad social. Y si eso lo logramos, como lo ha logrado o comenzaba a lograr este gobierno, vamos a tener una sociedad próspera dentro del capitalismo. Si usted quiere, es un capitalismo social, es un capitalismo productivo, no es un capitalismo especulativo, improductivo, en el que solamente se concentra todos los esfuerzos, bien sea o en explotar los hidrocarburos o en hacer más rentable las ganancias del sector financiero. Entonces, si aquí desarrollamos de una manera clara el sector agropecuario y convertimos a Colombia en una potencia mundial agroalimentaria, sin lugar a dudas nuestro país va a ser más próspero. Los ricos van a ser más ricos y habrá una muy clara eliminación o superación de la pobreza en el país. Sobre eso, ¿cómo evalúa usted o cómo define un poco la tensión que ha existido entre el gobierno de Gustavo Petro y quizá por qué con el sector privado? ¿Por posturas exageradas, por demasiado discurso, por falta de puentes? ¿Por qué ese choque que se siente y que de alguna manera usted está recibiendo, por supuesto, para hacer su campaña, para dar su mensaje? Yo creo que hay sectores de la dirigencia del país que se aferran tosuda y ciegamente a modelos y a fórmulas que han mostrado ya que fracasaron. El neoliberalismo fracasó en el mundo. Estamos en una etapa post-neoliberal. Y eso quiere decir que privatizar todo a ultranza, que, repito, concentrar la economía en los commodities, como se dice, o en la explotación de la minería y del petróleo, únicamente como forma de crecimiento económico, todo eso está mandado a recoger. Pero también, entonces, sí, creo yo sí. que cabría la posibilidad de un diálogo inteligente con los sectores empresariales, sobre todo porque ellos tienen la mejor evidencia de que esto que estoy diciendo es una realidad y son sus enormes ganancias bajo este gobierno. Le voy a insistir un poco en las formas, porque también las formas han marcado mucho este gobierno. Esas formas no han servido. Usted digamos, ¿de qué manera Gustavo Petro mantiene una muy buena popularidad terminando su mandato, como lo hemos visto, aún en esas formas en las que ha interpelado, quizá con estridencias verbales, esa relación? Por ejemplo, usted dice una forma inteligente, un diálogo inteligente con el sector privado. ¿No lo ha sido así? ¿Usted podría, arriesguese a hacer un diagnóstico un poco, o más que un diagnóstico, una calificación un poco de estas formas que hemos tenido durante estos años? No, el presidente tiene su estilo, los gremios o los dirigentes gremiales el suyo. Yo creo que tal vez ha primado la desconfianza, ha primado el miedo, han primado los prejuicios. La sociedad colombiana tiene prejuicios hondamente arraigados y entonces cuando uno se va a sentar a dialogar con alguien, pone por delante más que la escucha atenta de lo que hay que captar del otro, lo que uno piensa sobre él o sobre ella. Entonces,
Creo que sí es posible mejorar. Yo creo que el presidente y el gobierno han tenido éxitos en esa interlocución en algunas áreas, y puedo mencionarlas. Una de ellas, que a mi modo de ver es demostrar la compra de predios y de tierras por parte de este gobierno para adelantar la reforma agraria. Creo que esa es una demostración práctica que entre el sector privado y el Estado se pueden generar relaciones equitativas o de equidad social. Y creo que hay otras en las que se podría mostrar que ese diálogo no solo se ha intentado, sino que ha tenido resultados. Ahora, sí. Tal vez haya que mejorar las formas. Sí. Las formas. Pasemos un poco y retomando el tema de la corrupción. Usted dice en sus reformas, en sus revoluciones, además de la ética, por supuesto la social, 50 billones de pesos es el cálculo desde la Auditoría Nacional en general de pérdidas por la corrupción. Usted mencionaba y daba un diagnóstico de qué es la corrupción, esa macrocorrupción que usted habla, pero cómo se contrasta y cómo en su gobierno eventualmente, si gana la presidencia, se pueden hacer acciones concretas para recuperar el dinero, para hacerlo más eficiente y sobre todo para castigar a los corruptos verdaderamente, con espejo retrovisor incluso. Bueno, una diferencia sustancial de la manera en cómo yo enfrento este problema y lo hacen los otros y otras candidatos a la presidencia es que yo parto de una definición conceptual. La corrupción es un fenómeno que ya no es solamente episódico, lo decía al comienzo de esta entrevista, sino que es un sistema. Y a un sistema no se le derrota empleando unos métodos que son episódicos, puntuales, simplemente segmentados. Hay que enfrentarlo con otro sistema. Por lo tanto, mi propuesta es la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿En qué consiste? Tiene múltiples componentes, pero básicamente lo que yo diría es que es una institucionalidad o la reforma de la que ya existe, para que no se diga que eso va a ser una fuente de derroche de recursos públicos, para emplear toda la fuerza del Estado para acabar no solamente con tal o cual persona que se ha desviado del camino de la legalidad, sino con las redes, aparatos y cadenas de corrupción que hay en el Estado. ¿Participa la justicia? ¿Participan en muchos casos las Primero la ciudadanía. La Secretaría de Transparencia, la Contraloría, los organismos de control, por supuesto también la misma ejecución de la justicia, de la Fiscalía, pero aún así persiste en el sistema. ¿Qué cambia en ese cambio suyo? Digamos, sí. Realmente, perdón por usar las palabras, pero sí. ¿qué realmente trae? ¿Cómo? ¿A través de qué? ¿Una reforma? Pero fíjese que en Colombia, primero que esas instituciones que se mencionan no actúan como sistema. Actúan de una manera totalmente descoordinada, es lo que uno puede ver, y absolutamente episódica. ¿Usted se imagina una reforma en el Congreso? ¿Reformas? Sí, yo creo que vamos a tener que adoptar una ley nacional anticorrupción que tenga distintos componentes de prevención, componentes de sanción o investigación y sanción, de control, por supuesto, y también elementos de reparación y recuperación de los bienes para hacer que esa lucha tenga realmente un resultado hacia la propia sociedad y las víctimas de la corrupción. En los sectores de izquierda, ¿usted cree que puede haber resistencia a su propuesta? Digamos, estamos hablando de la posibilidad. Yo espero que no la haya. Y he sido muy claro con mis compañeros y compañeras y el pacto histórico comparte plenamente esta concepción, la comparte el presidente, sobre la necesidad de aplicar una política muy claramente articulada en esta materia. ¿Usted diría que la corrupción es, digamos, un lunar para la promesa del cambio cuando decían la gente de la izquierda va a gobernar diferente? No, yo creo que es un problema de la sociedad colombiana estructural que debemos superar para ser una sociedad democrática, justa, digna y próspera. ¿No? Todo eso es necesario. Hablemos de la constituyente y de la decisión que se acaba de conocer. Además, pues el presidente insiste
en sus firmas, se insiste en el comité y insiste en avanzar, pero sin embargo en su campaña y algunos sectores que han llegado a su campaña, ya hablaremos de eso, dicen constituyente no. Usted ha dicho solo de ser necesario, pero por el momento no. ¿Hay forma a 4 semanas de la elección que usted tenga una postura sí o no de constituyente? ¿O también es reducir el debate? Yo he hecho ingentes esfuerzos porque la posición que tengo sea suficientemente aclarada, explicada, entendida, sí, pero veo que hay una cierta persistencia, porque el presidente terquedad. Insiste, ¿no? Sí, o sea, pero es muy difícil bueno, mientras el si presidente me preguntan Petro por mi recoja posición, firmas, yo la explicito. Ya. Mi posición es muy clara. Necesitamos un acuerdo nacional y ese acuerdo nacional sí puede terminar en una constituyente, sí es parte del acuerdo. Y entonces habrá que hacerla, pero puede ser que no termine en eso perfectamente. Lo importante aquí, más allá del procedimiento, es el contenido de los acuerdos. El contenido de los acuerdos. Y hablemos un poco justamente de eso. Esta elección está totalmente dividida. Y tenemos claramente, según las encuestas, esperaremos lo que pase el 31 de mayo. Si el país está dividido políticamente hablando y socialmente también, porque los ciudadanos están acudiendo a esos votos de un lado y del otro, ¿cómo se hace el acuerdo? ¿Con quién se hace? ¿Con esa otra mitad? ¿Cómo se teje? ¿O hay, digamos, un escenario que usted se imagine yendo un poco más allá, digamos, del acuerdo, de lo fundamental y de hablar un poco de ese tipo de conceptos que no han pegado? Porque de alguna manera la gente ha perdido confianza en imaginar que haya posibilidad de unión en este país. Pero sí se han dado acuerdos parciales en este gobierno. Y creo que es perfectamente posible lograr uno global. Pero, digamos, ¿por qué habría que hacerse ilusiones estando tan divididos y teniendo las contradicciones que tenemos sobre ese particular? Bueno, yo diría que hay problemas del país que difícilmente se pueden resolver si no es en la lógica del diálogo. Voy a plantear uno, el déficit fiscal, por ejemplo. Sí. Si no hay un acuerdo en torno a lo que hemos llamado un pacto fiscal, sí, va a ser muy difícil superar esta crisis y esta crisis va a llevar a una situación que puede ser realmente muy preocupante en materia de crecimiento, inflación y todo lo que se desencadena una vez que esos fenómenos comienzan a tomar fuerza. Si usted estuviera en la mesa de ese acuerdo sobre el tema fiscal, ¿cuál sería su planteamiento inicial sobre la mesa? Bueno, hay lo siguiente. Primero, este gobierno ha heredado un déficit enorme y lo ha pagado. Nosotros hemos pagado 120 millones de pesos por cuenta del Fondo Especial para el precio de los combustibles, sí, 80 billones, 20 billones en subsidios para el gas y la energía y otros 20 para pagar un crédito que hizo el presidente. Por la pandemia también, que requirió el presidente Duque con el Fondo Monetario Internacional. Sí. 120 billones se han pagado. Entonces, claro, pues hay un hueco que es innegable. No es el derroche que ha habido en estos años, eso es mentirle de una manera descarada al país, ¿no? El gobierno ha hecho la tarea y la ha hecho responsablemente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si no queremos pasar por las medidas y decisiones más dolorosas, pongámonos de acuerdo sobre una política fiscal nueva. ¿Y qué quiere decir eso? En primer lugar, combatir la evasión fiscal. El cálculo es de 30 billones de pesos por cuenta de la gran evasión fiscal. En segundo lugar, pongámonos de acuerdo en cómo administrar el gasto público de una manera estratégica y no simplemente episódica. En Colombia, por ejemplo, digamos una fuente inmensa de recursos que son las regalías se desperdician, bien sea en la corrupción o en una miriada de pequeños proyectos que terminan siendo precisamente objeto de la corrupción o de eso que termina llamándose elefantes blancos. Bueno, aquí es necesario hoy... El segundo punto del acuerdo, digamos. Sí, la reforma del sistema general de regalías. Y yo creería que la austeridad también debe ser un criterio. Y una austeridad practicada con el propósito de llevar los recursos que se ahorren a la política social del gobierno. Si ese acuerdo nacional no prospera, porque hemos visto frustrados incluso hasta el acuerdo de paz, ¿usted qué hace? Solo,
en Bueno, un eventual gobierno suyo. Estamos en El Banco de la democracia, República está esperando hoy si va o no el gobierno. se hacen los esfuerzos necesarios y se hará en el Congreso, en las Cortes, en el debate público, lo necesario para que nuestro programa se cumpla. Ahora, puede ser que no se logre el gran acuerdo, pero puede ser que se logren acuerdos parciales. Candidato Cepeda, avanzar. El tema de la seguridad, la paz total. El debate está centrado sobre el avance de los grupos criminales en territorios y el copamiento de esos territorios que hoy se dicen ha perdido control el Estado. Las fuerzas militares no tienen control territorial, el Estado nunca colombiano. lo han ejercido. ¿Perdón? Nunca lo han ejercido. Y hoy, digamos, está en el debate público cómo retomar ese control territorial. Y yo le pregunto específicamente por una medida que fue concreta y que fue una decisión del proceso de paz total, que fueron los ceses bilaterales sin condiciones, que en algún momento crearon, o sea, sin verificación, unos ceses bilaterales que permitieron en algún momento avanzar en lo que se creyó serían diálogos, pero que después, al levantar esos ceses, cuando se evidenció lo que había pasado en el territorio, para muchos críticos en seguridad dicen, o analistas en seguridad dicen, ya cuando se levantaron los ceses, ellos ya estaban ahí y ahí avanzaron y crecieron y se apoderaron, voy a poner eso entre paréntesis, entre comillas, perdón, de esos territorios. Más allá de quienes dicen es Iván Cepeda el que hizo esto, hoy ¿cómo evalúa usted ese cese bilateral, pero además cómo retomar entonces en su propuesta esos territorios? Bueno, primero, mi gobierno va a tener una política de paz. En eso quiero ser totalmente claro. Yo he trabajado toda la vida por la paz, no me arrepiento de haberlo hecho y la Constitución además me ordena hacerlo. La paz no es una elección caprichosa, es un deber de todos los ciudadanos y del gobierno. Así que tendremos política de paz. En segundo lugar... Ahondemos un momento con eso. Su política de paz o esa idea de la paz, ¿en qué dista, digamos, un poco de lo que veníamos atrás hoy cuando se dice no hay un conflicto armado político? O sea, paz es el sentido de consolidar, ¿qué? Tendremos que hacer ese análisis, pero... Lo que yo creo sobre este tema, María Alejandra, es que en Colombia somos amigos de cierto tipo de discusiones que a veces son un poco retóricas. Bueno, sí, efectivamente es muy importante ver qué tratamiento se le da a cada grupo, pero la realidad es que este no es simplemente un debate académico. Tenemos la presencia del Clan del Golfo, voy a poner simplemente un 400 municipios. En 14 departamentos del país, con unos tentáculos que son suficientemente conocidos y que ha crecido, claro, en este gobierno, y creció en el gobierno de Duque y creció en el anterior gobierno. Es decir, los grupos han crecido con política de paz, sin política de paz, en toda circunstancia crece. Así que es una falacia decir que es la paz total la que los ha hecho crecer. Esa es una explicación que no se sostiene en un debate serio y en un análisis riguroso. Entonces la pregunta es ¿por qué están creciendo los grupos? Sí. Y obviamente la respuesta es la desigualdad que hay en los ritmos de crecimiento de las economías en los territorios, que no son muchos además, unos 5 o 6 territorios, donde el narcotráfico y la minería ilegal del oro particularmente tienen un desarrollo que es a la velocidad, lo hemos dicho, de la luz. Mientras las políticas nuestras van a la velocidad del sonido, las economías ilegales van a una velocidad enorme y captan, por supuesto, a sectores de la población y dominan y controlan el Estado. ¿Y cómo retomarlo? ¿Cómo hacerlo precisamente retroceder? En vez de entrar en la discusión de cuáles grupos son de qué naturaleza, y no desprecio esa discusión, deberíamos aplicarnos a ver cómo resolvemos el desarrollo de unos cuantos territorios del país. Algunas ideas concretas. Este gobierno ha firmado 5 pactos territoriales, en donde están contenidas las obras básicas de infraestructura para desarrollar esos territorios. Y digamos, ahí hay en primer lugar una base que yo llamaría el triángulo dorado, dotar a los municipios en primer lugar de agua potable. Sin eso no podemos. Y el 80% de los municipios en Colombia no tienen agua potable. El 45% tienen problemas de energía.
hay un altísimo porcentaje, casi similar al de la energía, de municipios que tienen problema de vías terciarias. Entonces, si no resolvemos esos 3 problemas inicialmente, ¿y cómo se resuelven? Bueno, acabo de mencionar cómo reorientar el gasto de las regalías, por ejemplo, pero hagámoslo. No simplemente hagamos de esto un debate ideológico. Concentrémonos a que los recursos de las regalías, el 80% estén dedicados, por ejemplo, a dotar de agua a los municipios del país. Mientras se logra ese desarrollo territorial, ¿qué hacer con esos grupos que ya crecieron y que siguen reclutando gente? ¿Cómo se les frena? Aquí hay 2 vías. ¿Cómo se les frena? Hay 2 vías y están claras. Hay que evaluar los diálogos que se han hecho, cuáles son sus resultados, cuáles han sido sus premisas y sobre todo cuáles han sido sus logros y resultados. Y sobre esa base, pues, ver y hacer un balance de con quién y cómo. Yo de una vez adelanto esto. Sí. 2 principios claros. Primero, no es negociable atacar a la población. No se puede seguir matando líderes sociales. La bomba del Cauca. No se puede seguir atentando contra la población civil, como lo que se ha hecho con este acto terrorista contra el pueblo nasa en el Cauca. Y no se puede seguir excusándose en que los diálogos son complejos, que hay que abordar todos los problemas estructurales para que no haya resultados. Con el ELN, usted y yo lo sabemos, llevamos décadas en eso. Con el ELN señalo, un diálogo tiene que ser para resultados. Pues el ELN será uno de los temas que seguramente va a gravitar en estas elecciones, porque además, pero quisiera profundizar en eso. Hay muchas cosas que mencionar. Las fuerzas militares, por ejemplo, el retomar lo que se llama la fuerza operacional, la capacidad operacional, el recurso para que hoy día sean mucho más efectivas. ¿Eso entraría también, por ejemplo, dentro de un acuerdo nacional o dentro del acuerdo fiscal? Porque ¿de dónde saldría el dinero para...? Las fuerzas militares tienen hoy un presupuesto que ha crecido y tienen capacidad operacional. En Colombia hay un combate cada 20 horas. Ese es el cálculo que tenemos. O sea que las fuerzas militares no están ni paralizadas, ni están en los cuarteles. Eso es pura ficción de especialmente una de las candidatas que está en este debate. No. ¿Usted tiene contacto, digamos, regular, fluido con las fuerzas militares? Sí, yo soy parte de la Comisión Segunda del Senado de la República y ese es un tema que nosotros todos los días, digamos, con regularidad abordamos por ser parte precisamente de esa comisión que tiene entre pues sus labores, el control político al orden público y a las fuerzas militares. Se nos va agotando el tiempo, pero quiero hablar de la salud. El problema está cada vez siendo más grave. Y el modelo aplicado por el gobierno en cambiar, digamos, ese sistema, pues ha creado unas grandes dudas sobre la posibilidad, primero, de, como dicen muchos, rescatarlo, pagar las deudas, crear, digamos, ese sistema mixto. ¿Cuál es el efecto, Iván Cepeda, dentro de los primeros meses de un eventual gobierno suyo al sistema de salud, con el problema que de alguna manera ha creado también este mismo gobierno? O sea, que usted va a heredar de su propio partido, por llamarlo así. No, nosotros vamos a heredar un sistema que ha hecho venía el problema de fondo, estructural. Claro, venía de fondo, pero algunas decisiones desde que se creó estaba vaticinado dónde iba a terminar, porque convertir la salud en un negocio es la manera de acabar con cualquier sistema serio de atención en salud. Entonces, esto que está ocurriendo estaba absolutamente cantado. El gobierno ha intentado, de alguna manera, gestionar y tramitar esta crisis estructural. Y lo ha venido haciendo, a mi modo de ver, en medio de dificultades enormes, pues de la mejor forma posible. Pero bueno, yendo al asunto, los primeros 100 días de mi gobierno habrá un plan que hemos denominado de choque, que tendrá al menos los siguientes componentes. Vamos a hacer una adquisición para dispensar los medicamentos que se requieren. La dispensación, que es esencial. Eso es lo primero que hay que hacer y para eso es necesario apelar a la industria nacional e internacional de medicamentos. En segundo lugar, vamos a pedirle a todo el sistema de instituciones prestadoras de salud, tanto públicas, en este caso
no será una petición, sino será una instrucción por vía de decreto, y también a las instituciones privadas que conjuguemos esfuerzos para que en muy poco tiempo podamos atender todas las citas, los diagnósticos y los tratamientos urgentes que Hay están 5 millones de represados. demanda de servicio casi, ¿no? Exactamente. Y Ese es un eso es, problema, es el problema esencial hoy, o por lo menos el sí, problema urgente, sí. no digamos esencial. Pero sí es un asunto que hay que resolver inmediatamente. Y en tercer lugar, vamos a comenzar un diálogo, porque es necesario dialogarlo, para elaborar el proyecto de reforma del sistema, que tendremos que presentar con mensaje de urgencia entre las primeras medidas que someterá el gobierno al Congreso. Espero concertadamente con los sectores de las empresas y todos los usuarios, quienes integran el sistema, por supuesto, el personal médico, de Sí. enfermería y de trabajadores del sistema. Dentro también de la pregunta de cuál es el problema que más hoy resienten los colombianos está el de la seguridad, que ya hablamos, y el de la salud. Hablemos un poco Sí, y el problema social. Y el problema social, claro, las reformas sociales que tienen en espera no solamente ese camino, digamos, de políticas estructurales para sacar de la pobreza a un sector muy importante de la población y crear la conciencia de la distribución del ingreso. Supongo que eso es parte también de una profundización del gobierno del cambio. En primer lugar, la revolución agraria, por supuesto. En el tema de tierras, pero se está acabando el tiempo, cómo poner acelerador en esto de las tierras y cómo curar unos procesos que de alguna manera también tienen que ser revisados en alguna adjudicación de tierras que tampoco está tan transparente. Yo creo que en eso lo ha hecho muy bien el gobierno. Ha hecho una verdadera reforma agraria que es incruenta, es decir, este gobierno ha comenzado a gestionar cientos de miles de hectáreas de tierras, 750.000, sin haber derramado una gota de sangre. Eso creo que es un hito histórico. En segundo lugar, respetando la propiedad privada. No ha habido un solo caso de expropiación de un predio para entregarle a algún sector campesino de víctimas del despojo. Así que esa política no solamente hay que mantenerla, sino intentar acelerarla, estoy de acuerdo, pero para eso es necesario que discutamos todo lo que tiene que ver, y esto no es solamente válido para el tema de la adquisición de tierras, de cómo hacer mucho más simples los procedimientos que tienen que ver con la compra de tierras y muchos otros dentro del Estado. Tendremos un tema ambiental, un debate ambiental, y quiero hablarle de los debates porque me gustaría hablar de la deforestación del Amazonas, la ganadería ilegal, todo lo que significa la minería ilegal también en esta zona que es transnacional. En ese debate seguramente lo hablamos y aprovechemos. Usted ha propuesto... Si hay reglas, yo voy a los debates, ya he dicho claramente Muy bien. mi posición sobre ¿Y las reglas quién las define? ¿Las campañas o sí, los medios que en primer lugar, recibimos a los candidatas candidatos? y candidatos, bueno, en este caso somos 3, porque yo he dicho claramente que es con la extrema derecha que es mi debate. Con los otros sectores considero que hay un diálogo, identidades. ¿Y ese diálogo no se puede dar en el debate? No, frente al podemos país. hacer diálogos sin ningún problema. Estoy plenamente abierto a hacerlos. Pero con ellos, con la señora Valencia y con el señor de la Espriella, tenemos un debate, porque tenemos 2 visiones de la realidad distintas. Y si el país quiere decidir entre 2 modelos de sociedad diferentes, entonces es con ellos el debate. Pero, ya ha habido debate. Claro, pero esos 2 modelos están definidos de alguna manera por las encuestas, pero las elecciones son más amplias y hay más candidatos. Pues yo creo que las encuestas reflejan eso. El famoso centro, sí, reflejan eso, pero el famoso centro, y digo famoso en el sentido en que también otras campañas, por ejemplo la de Sergio Fajardo, Claudia López, usted diría, con ellos hay un diálogo, pero no necesariamente se haría un debate. ¿Por qué no? No, repito, mi debate está claramente centrado. Tiene que ver con la visión que intentó durante décadas en este país imponerse, especialmente en los gobiernos del expresidente Álvaro Uribe,
cuyas consecuencias están a la vista. Y nuestro modelo, que ya no es simplemente un planteamiento abstracto, que tiene hoy una manera de ser verificado con hechos, con indicadores, en fin. Entonces, entre esos dos modelos está el país. Sí, usted dice, Álvaro Uribe, y lo menciona, y no quiero terminar sin mencionarle justamente la tensión que hay a veces en esa opinión en contra de su campaña, diciendo la única obsesión de Iván Cepeda es continuar ese proceso. Mi obsesión es el cambio social del país. ¿Va a ganar en primera vuelta? ¿Ustedes creen todavía en esa propuesta? No me cabe la menor duda. ¿Y qué pasa si no? ¿Cómo será la segunda vuelta? Vamos a ganar en primera vuelta. Intentemos el ejercicio de la segunda. Es decir, el 1 de junio lo que anuncio es que nos vamos a poner a trabajar en el empalme con el nuevo gobierno. ¿Y dónde van a conseguir los puntos que le faltan? No, los tenemos. Los puntos de no, digamos, si uno votantes, dijera numéricamente, según la encuesta, ya con esto terminamos. Nosotros creemos que hay, primero, un voto silencioso. Segundo, que tenemos toda la fuerza, la ola que venimos desplegando, el crecimiento de la Alianza por la Vida, todo eso nos va a llevar a que los puntos que nos faltan van a ser obtenidos en las urnas el 31 de mayo. Iván Cepeda, muchos temas de aquí a la elección. Ojalá que lo tengamos en los debates y ojalá que lo tengamos en muchos otros espacios, en Noticias Caracol, en entrevistas. Listo al debate. Muchas gracias. Y en preguntas también para los jóvenes. Este ha sido el diálogo, la entrevista con Iván Cepeda.